No sabes la suerte que tienes de poder estar viendo este vídeo mientras otras personas simplemente ni conocen las criptomonedas. Es básicamente algo bastante surrealista que las personas no quieran tener un cambio importante en sus vidas. Es normal, muchas de estas personas que ahora mismo no están viendo el vídeo lo verán más adelante, lo verán en pleno bull run, Bitcoin rompiendo máximos históricos. Ahí es donde va a entrar esa cantidad de personas que ahora mismo no están interesadas en las criptomonedas. Ahora mismo somos minoría y por eso estamos en unos precios donde de momento no estamos rompiendo máximos históricos. Todo esto depende pues de un transcurso de acontecimientos, pero es cuestión de tiempo. Y el halving ya está a 153 días aproximadamente de llegar. No somos conscientes que los ETFs de spot de Bitcoin van a impulsar el precio muchísimo. O sea, va a entrar BlackRock, va a entrar JP Morgan, va a entrar Morgan Stanley, o sea, de los bancos más importantes de Estados Unidos, y también entrarán muchos del mundo, van a meter dinero en Bitcoin. Va a entrar dinero en lo que es la blockchain, la adopción masiva, y esto va a salpicar a todos los ecosistemas y todas las narrativas. Entonces, te puedes quedar mirando o puedes accionar. Eso depende exclusivamente de ti, ya que no puedo cruzar la pantalla. Es totalmente imposible. Y también quiero recalcar de que esto no es un consejo financiero. Por favor, no hagáis caso a nadie. No me hagáis caso a mí. Simplemente lo que tienes que hacer es entender lo que digo y contrastar la información con vuestra opinión, ¿vale? Eso es lo más importante. Entonces, antes de empezar, quiero poneros en contexto sobre lo que os comenté hace unos días, porque os lo voy a ir recordando muchas veces. El market cap ahora mismo del gaming son 13.000 millones de dólares y estamos hablando de que nos situamos ahora mismo, pues estaríamos un poquitín más por encima. Hemos superado a Cardano, chicos, hemos superado a Cardano. Hace unos días estábamos por debajo de Cardano, pero es que estamos muy cerca del market cap de Dogecoin, o sea, los mejores videojuegos de todo el mundo no consiguen ni superar prácticamente a Cardano, chicos. O sea, esto para mí es el ejemplo perfecto para demostrar que la tecnología ahora mismo que hay detrás del gaming, los juegos Web3 que hay, los NFTs, los metaversos, todo lo que existe ahora mismo relacionado con el ecosistema es muy pequeño a comparación con todo lo que puede llegar a ser en un futuro, porque obviamente todos los market caps de todos los proyectos van a volver a triplicarse, incluso muchísimo más los que estén arriba, ya que ahora mismo Bitcoin lo tenemos en 37.000 dólares, pero se ha dicho ya muchas veces de que lo más habitual sería ver Bitcoin entre 100 150.000 dólares, así que esto es una gran noticia. Y también una gran noticia que es una tontería, pero en CoinMarketCap entra mucho retail, entra mucha gente que no tiene ni idea de criptomonedas y lo primero que hacen es fijarse en las criptomonedas que están por aquí. Y de hecho, o sea, más que criptomonedas, ecosistemas, narrativas. Y como veis, han puesto gaming aquí. Entonces, si tú clicas ahora mismo en gaming, te vas directamente al apartado con los tokens de más market cap. Entonces, aquí estamos viendo Immutable, una Layer 2 de Matic, ¿vale? La verdad es que está genial que la tengamos aquí, pero es que el market cap es irrisorio con todo lo que se puede venir. Tenemos videojuegos, tenemos metaversos que ahora mismo están muy olvidados, ¿vale? Están muy olvidados, no os voy a mentir, pero darle tiempo, chicos. Luego también tenemos Gala Games, un ecosistema de videojuegos, al igual que ApeCoin, al igual que Illuvium, porque muchos de ellos empezaron simplemente con un videojuego, pero como que han estado creando más videojuegos para darle más utilidad al token. Y en este caso, Illuvium, cuidado, que lleva un 174% desde estos inicios de año. Y la verdad es que no me extrañaría que pudiese apretar muchísimo, muchísimo más en lo que queda de año. Entonces, luego Stepn, ¿vale? Que es la tecnología, bueno, no tecnología, sino la narrativa que utilizaba una tecnología pues para al final representar el Move to Earn. Que el Move to Earn era que tú andabas con unas sneakers que tú comprabas y conseguías tokens que luego pues obviamente podías vender y ganar dinero. Realmente funcionó bien. Lo que pasa que sí que es cierto que en los últimos meses pues había bajado todo un poquitín, ¿vale? A nivel de ritmo. Entonces, luego tenemos BIM, ¿vale? Que era antes Merit Circle. Entonces ahora BIM pues está generando pues una infraestructura de productos muy pero que muy interesante. Y si seguimos bajando tenemos muchos más proyectos, pero es que fijaros aquí en lo que os quiero comentar, o sea, el market cap es irrisorio. O sea, Nakamoto Games, Naka, 136 millones de dólares, ha hecho una subida de un 2000%, de las que más prácticamente. Y luego también tenemos, en este caso, Sidify Fund, que yo sé que muchos de vosotros
me estáis hablando bastante de CDFI Fine, yo ya he invertido desde hace bastante tiempo, así que también hablaremos un poquito más en detalle sobre los launchpads, porque para mí los launchpads son importantes, ya que te permiten realmente capitalizarte bastante rápido, delegando pues esa responsabilidad de encontrar buenos proyectos a otra persona, a otro equipo, ¿vale? Entonces, de hecho, creo que es interesante que entremos más en profundidad, ¿vale? Porque el Launchpad realmente es una plataforma, ¿vale? Donde lanza tokens, ¿vale? Pues lanza el primer token, ¡pum! Va súper bien. Venga, lanzamos el segundo token, venga, ¡bu, bu, bu, bu! Hostia, este no va tan bien, pero bueno, hostia, que si al final sí. Entonces, esto realmente sirve para que tú puedas acceder a comprar un token antes que lo saquen, ¿vale? Y cuando lo sacan, pues el precio se dispara. Entonces, tú lo que estás comprando es el precio, por ejemplo, de este token a $1 y al final el token acaba llegando a $40 cuando se le dispara. Entonces, tú has hecho un por 40, ¿vale? Esto es un Launchpad. Esto se puede hacer en Launchpads como Binance o se puede hacer en CDFI, se puede hacer en GameFi, se puede hacer en DAOmaker, si no mal no recuerdo. Es decir, hay muchos Launchpads. Entonces, tú para participar en esos Launchpads no es, quiero participar, le meto dinero. No. Tú para participar en estos Launchpads, al igual que el de Binance, el de S-Fund, o sea, el de CDFI, tú necesitas el token de gobernanza. Entonces, cuando tú tienes el token de gobernanza, luego te permiten comprar con moneda estable el producto, o sea, el token que vas a sacar, ¿vale? En este caso, CDFI, ¿vale? Es uno de los proyectos que yo personalmente pues estoy más interesante. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que están haciendo es frontrunear la narrativa del gaming, ¿vale? Cuando digo frontrunear la narrativa del gaming, significa que es ser de los primeros front, ¿no? De los que están al principio de todos, en runear, ¿no? En correr la narrativa del gaming, ¿vale? CDFI no creo que solamente se especialice en lanzamientos de tokens gaming, sino que también imagino que lo que van a hacer es lanzar criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial, puede ser con algo de metaversos, de NFTs, pero a mí lo que me tranquiliza más es esto, ¿no? Que al final es un launchpad que tiene rendimientos muy, muy potentes, pero hay una cosa que no es una pega, es una cosa que pasa con todos los proyectos, que tenéis que ser conscientes, porque la gente os hablará de las cosas buenas, yo os hablo de las cosas buenas y también de las cosas que no son tan buenas, por decirlo de alguna forma. Entonces, el Launchpad, ¿vale? Si tú tienes que recibir el 100% de los tokens, ¿vale? Porque imagínate que tú has metido $500 y te van a dar, yo qué sé, en este caso, 50.000 tokens, ¿vale? Pues esos 50.000 tokens es el 100% de lo que tú tienes que recibir, ¿vale? Lo que pasa es que los tokens no te los dan de golpe. Los tokens se van dando, ¿vale? A medida que el proyecto va avanzando y normalmente pueden ser, pues, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12 meses, ¿vale? De vesting, que no está nada mal. Incluso menos. He puesto 12 por poner un máximo, pero puede ser incluso menos. Entonces, la cuestión es que los vestings significa que durante 12 meses te van a ir repartiendo ese 100% de los tokens. ¿Por qué hacen esto? Porque si a todo el mundo le dan el 100% de los tokens, el precio va a caer en picado. Y en vez del token tener una presión bajista, obviamente porque hay gente que ha hecho un por 40, pues que el token pueda mantenerse y pueda seguir subiendo sin que la gente se lo esté cargando. Esto realmente es un sistema que se lanzó hace mucho tiempo en los proyectos cripto y que de hecho nosotros con Taitico también lo tenemos. Así que no os he hecho descubrir nada nuevo, pero imagino que algunos no lo sabíais. Entonces, CDFI en este caso, lo interesante que tiene es que en 2021 tuvo un ROI de media de un 44, es decir, un por 44 significa que con $100 tú hacías $4.400. Era una maldita salvajada. Y de hecho, ya estás viendo que si lo comparamos con diferentes launchpads, en este caso, CDFI era el que ganaba por goleada. De hecho, estaba superando incluso un por 2 a RedKite, que ahora mismo ya ha desaparecido. Tenemos GameFi que no lo hacía mal, también tenemos DAOmaker que no lo hacía del todo mal. Pero sí que es cierto que si me tengo que quedar con alguno, sería CDFI, porque CDFI en total ha lanzado más de 70 proyectos y ha recaudado, si mal no recuerdo, más de 26 millones de dólares en todos sus launchpads y eso es una cantidad bastante abrumadora de dinero. Entonces, como estás viendo ahora mismo, estos son los launchpads, ¿vale? Tenemos los IDO launchpads y los CEX launchpads. Los CEX launchpads realmente, pues tenemos Binance, tenemos Gate.io, tenemos KuCoin y aquí lo que nos están diciendo es
cuál ha sido la cantidad que han recaudado, ¿vale? En este caso, Binance pues ha recaudado muchísimo dinero. Luego también tenemos, en este caso, el volumen. También tenemos la suma del market cap de todos los proyectos, ¿vale? Tenemos la cantidad de lanzamientos en exchanges centralizados. Binance ha hecho 35. Gate.io, para mí se le ha ido la flapa y ha hecho 368. O sea, teniendo una décima parte, Binance ha conseguido recaudar prácticamente lo mismo, incluso teniendo 4 veces más de volumen en sus tokens. O sea, es una locura. Entonces, el ATH del ROI es de 185 y luego tenemos el current ROI que sería de 18. Es decir, el actual, ¿vale? Sería de 18. Entonces, si clicamos el de Binance, ¿vale? Y nos vamos al de Seedify, que para mí sería uno de los mejores, ya que está bastante centrado en gaming. Sí que es cierto que también tenemos DAOmaker para que os interese, pero el current ROI ahora mismo es superior en Seedify, con menos proyectos, por lo que de alguna forma, a mi forma de ver, es que lo que están haciendo ahora mismo con Seedify es cualificar mejor los proyectos, y sobre todo porque se están especializando muchísimo más en el gaming. Entonces, ahora mismo, si os fijáis, ¿vale? Tenemos el de Binance y también tenemos el de Seedify. En este caso, el current average, ¿vale? Es 1.16. Y el de Binance, ¿vale? Que es mucho mejor, porque al final es un exchange centralizado, es enorme, como os podéis hacer una idea, pues es de 1/18, ¿vale? Luego tenemos, en este caso, un ATH, ¿vale? De media de 1/25 y Binance tiene un 185. Pero es que no os quedéis con el de Binance, ¿vale? Porque os quiero hacer la comparativa con el de Binance, porque si ahora mismo nos vamos, por ejemplo, con el de Gate.io, ya estás viendo que Gate.io tiene peores números que ahora mismo lo que sería Seedify, ¿vale? Al día de hoy. Entonces, para mí esto es una gran noticia, porque estamos viendo cómo Seedify podría ser prácticamente el segundo mejor launchpad de todo el mundo, pero especializado en gaming. Esto también a veces puede limitar que pueda pegar mejores pumps, pero también os digo de que si ahora mismo estamos posicionándonos delante de un launchpad que nos puede, entre comillas, asegurar rentabilidades, ya que al final lo bueno de Seedify es que tiene un sistema risk-free, por lo que si hay un launchpad que no ha ido bien y que no te ha gustado cómo ha funcionado, lo que puedes pedir es el 100% del reembolso de la inversión. Esto ya más adelante ya hablaremos de Seedify si hace falta, pero es que lo quería comentar pues que para mí es una maldita locura. Entonces, también os quiero recalcar de que para participar necesitáis 250 fans, ¿vale? A precio de mercado no es mucho, así que os invito a que investiguéis. Y algo que podéis hacer con los launchpads es que si no tenéis el dinero suficiente, os juntéis con un amigo, juntáis fuerzas y así tendréis más tier para participar en estos launchpads. Entonces, lo interesante es que el ATH, ¿vale? En este caso de ROI, mirar el de Blocktopia. O sea, fueron un por 698, Cryptomeda un 185, CryptoWar un 169, Sidus un 109. Es decir, hemos visto locuras. Obviamente esto ya no ha ocurrido porque esto es del Launchpad, chicos, del Launchpad de 2021-2022. Pero tener en cuenta de que con la adopción masiva que vamos a tener, el gaming que vamos a tener, pues esos 100 y pico, esos por 100, esos por 80, esos por 500... realmente se van a repetir, porque ahora mismo los que han lanzado recientemente no han ido tan bien, ¿vale? Sobre todo por las condiciones de mercado, ya que ahora mismo pues han hecho un 3,75, un por 12 casi, un por 4, un por 2, un por 3, pero claro, esos son proyectos que han nacido, entre comillas, hace poco tiempo, ¿vale? Esto, de aquí a unos meses, ¿vale? Cuando estemos ya a lo mejor a mitades del año que viene, probablemente volvamos a rescatar pues esas rentabilidades de un 32, un 109, un 14, un 18, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a haber más interés. Ahora mismo el interés gaming aún no está preparado. De hecho, ya estáis viendo que están lanzando pocos launchpads. En este caso han lanzado solamente 2. Este hizo un por 12 y se está manteniendo en un por 6, que no está del todo mal. Y este se lanzó con un por 3,75 de máximos y ahora mismo está en un ROI de un por 3. Entonces, si el market cap tiene que multiplicarse por 10 mínimamente, ¿vale? Porque es un mínimo bastante factible en el gaming, ¿cómo no vamos a ver por aquí un por 80, un por 40, un por 30, un por 20? Y obviamente se va a recaudar muchísimo más dinero, por lo que va a haber más posibilidades de participar en más launchpads, ya que en vez de lanzar 2, a lo mejor lanzan 5 al mes. Pero obviamente cualificados previamente por el equipo de Seedify, que como estás viendo, en este caso, un 75% de los proyectos son GameFi y luego también tenemos algo de NFTs, Blockchain Service y también algo que son otros. Entonces, simplemente este vídeo os lo quería comentar un poco por encima, ¿vale? El potencial de los launchpads es real.
Yo en este caso, solamente como me he fijado con Seedify, pues es el que controlo, pero ya estáis viendo que tenemos muchísimos más. Tenemos en este caso GameFi, Bullstarter, BSCPad, Trustpad, pero de todos estos, si os tengo que ser sinceros, de los que más me suenan es GameStarter, lo que pasa que lanza muy pocas IDOs y ahora mismo realmente están fatal, están en el pozo, o sea, 0.2, esto es una mala cifra realmente. Seedify se mantiene por encima del 1, ¿vale? Y eso al final significa que todo lo que han lanzado ahora mismo en toda la historia es que está en ganancias y todos estos es que lo han hecho mal, es que están en pérdidas y siendo un Launchpad no puede estar en pérdidas, ¿vale? Entonces tenemos Decubate, que también lo hizo bastante bien, lo que pasa que está en pocas blockchains ahora mismo y también han hecho bastantes pocas, ¿vale? Han hecho 11 IDOs en total. Entonces, lo que os quiero comentar es que ahora mismo para participar en Seedify el mínimo de inversión son $562, DAOmaker son 212, Polkastarter son 100, Pulse Finance son 4. Yo os tengo que confesar que como más alto sea el entry, más calidad de producto vas a encontrar, porque no creo que encuentres lo mismo aquí que en Seedify. Entonces, es lo que os digo, si no tenéis el dinero suficiente, en caso de que os apetezca, ¿vale? Esto no es consejo financiero, lo quiero recalcar, pero en el caso de que os apetezca, ser conscientes de que si tú compras $300 y tu compañero compra 300, separados no vais a hacer nada, simplemente estáis especulando con el token de gobernanza, sea el de Seedify, sea el de DAO, el de Polkastarter, el que sea. Pero si juntáis fuerzas, lo que sí que podéis hacer es participar y luego ya os repartís las ganancias. Esto es uno de los trucos que yo me he trabajado. Y también os quiero comentar de que no solamente yo estoy hablando de Seedify, que ya he hablado varias ocasiones, sino que Alex Becker, que para que os lo sepáis es uno de los influencers más conocidos de todo el mundo y que muchos de vosotros ya conocéis, también estuvo hablando de Seedify. Estuvo hablando cuando estaba en 1.41, ¿vale? En este caso, ahora mismo Seedify, no sé a cuánto lo tendremos, creo que está más o menos por esos números. Lo tenemos en 2... Pues lo tenemos en 2.27, chicos. En 2.27. O sea, el FOMO empieza a ser bastante real y cuando hablo de Alex Becker es una de las personas con más visitas del sector gaming y que está súper activo. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado esta review un poco más a fondo de lo que son los Launchpads y cogiendo como ejemplo Seedify, ¿vale? Seedify para mí es un poco el que está mejor posicionado ahora mismo con el gaming. Si encuentro más Launchpads, os lo haré saber, ¿vale? Porque al final mi objetivo es intentar ofrecer las mejores oportunidades, pero igual que también me mojo muchas veces con videojuegos y con unos creo que son buenos y otros creo que no son tan buenos, en este caso, para mí, Seedify es uno de los que está mejor posicionados. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.